Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Este video es para continuar viendo lo que ya empezamos, que es la unidad de la comunicación. En el primer video y en la clase por Zoom que tuvimos, vimos los factores primarios o principales de la comunicación. Estos eran el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. Incluso vimos algunos ejercicios ahí donde pudimos identificar cada uno de estos elementos. Ahora vamos a ver los elementos o factores secundarios de la comunicación. Y vamos a empezar viendo el primero. Existen también, debemos entender claro que existen estos factores secundarios no porque sean menos importantes, sino porque también confluyen en el proceso comunicativo, pero pueden estar o no estar dentro de la comunicación. Por eso son secundarios, a diferencia de los primarios que siempre están. Siempre debe existir un emisor, un receptor, un mensaje, un código, un canal y un contexto para que exista comunicación. Si uno de ellos no está, no existe la comunicación. En cambio, los factores secundarios, algunos pueden aparecer y otros no. ¿Ya? Son indispensables, pero no necesariamente para la situación comunicativa. Vamos a ver el primero. El primero se llama el elemento kinésico. ¿Qué son los elementos kinésicos o este factor secundario kinésico? Kine significa movimiento. De hecho, cuando ustedes van al kinesiólogo o conocen a algún kinesiólogo, la kinesiología es el saber o el arte de conocer la ciencia que estudia el movimiento. Kinesiología. Los elementos kinésicos tienen que ver con eso, con los movimientos. Son los gestos del emisor, los movimientos, las posturas, si yo me paro así, si yo me paro así, si bajo la mirada. Todos los gestos o movimientos o posturas corporales abarcan lo que es la kinésica y nos aporta mucha información acerca del emisor o del receptor, dependiendo de quién lo haga, ¿ya? Porque recuerden que no solamente nos comunicamos cuando hablamos, sino también cuando otros pueden ver nuestra expresión corporal. Y todo eso abarca la kinésica. El segundo elemento son los elementos proxémicos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir esto? Que es la distancia o el espacio que se deja o que toma el hablante al comunicarse, ¿ya? Así como el contacto físico que puede haber en esa interacción. Porque de eso también podemos sacar información para poder entender la situación comunicativa. No es lo mismo que alguien converse cerquita de otro que conversen lejos. Por ejemplo, si ustedes ven una pareja en la calle que está conversando muy cerca, ¿qué piensan inmediatamente? Que se conocen, tienen una relación de amistad, quizás son pololos, quizás son esposos. No van a pensar que no se conocen si estar cerquita. Uno no se acerca a alguien con quien no tiene una relación, porque la proximidad tiene que ver con eso. Ese elemento proxémico tiene que ver con la distancia que tenemos con quien habla con nosotros. Con una persona que no conocemos o que no tenemos una relación muy cercana, la distancia va a ser mayor. Cuando uno va a comprar, uno mantiene una distancia mayor cuando va a comprar, porque uno no es amigo del vendedor, no se acerca ahí para pedirle algo cuando va a comprar. ¿Ya? Es por eso que también ahora en la pandemia se habla de la distancia social, porque tiene que ver este elemento proxémico, el alejarse del otro, evitar el contacto físico para así no contaminarse. ¿Ya? Eso nos indica mucho de la situación comunicativa, de que quienes están dentro de ella, quienes están conversando, quienes se están comunicando, qué tipo de relación hay entre ellos. ¿Ya? Y eso lo da la proxémica. Recuerden, la kinésica eran los movimientos o los gestos del emisor y la proxémica es la distancia que hay entre el emisor y el receptor. Veamos la tercera, el tercer factor secundario, que son los elementos paralingüísticos. ¿Qué son estos? Son los sonidos, los ruidos, los timbres, los ritmos o las pausas dentro de lo que uno va hablando, va diciendo. ¿Ya? Si yo después de decir algo me quedo callada, hay una pausa. Quizás hice una pregunta y espero que ustedes la respondan. ¿Ya? Quizás hay ruidos, ambientes que se meten en la conversación. Quizás mi timbre, yo subo quizás mi timbre de voz o lo bajo. Hay un ritmo en la conversación, quizás me apuro o me ralentizo. Dependiendo de todo eso es lo que abarca los elementos paralingüísticos, o sea que están fuera de la lengua, ¿ya? Por eso paralingüístico, fuera de lo que yo estoy hablando, pero también me indican qué es lo que estoy, información acerca de quién lo dice. Por ejemplo, si yo digo, hago una pausa, pero una pausa dudosa, quizá ustedes que me están escuchando piensen, la misma no se sabe bien la materia, quizá.
porque cuando uno duda, hace una pausa, pero dudosa, inseguridad, indica eso. Ahora, si yo hablo muy rápido de la información, muy rápido, quizá ustedes dicen, oh, la Miss es ansiosa, va apurada. ¿Por qué va tan apurada? Todo lo que como yo hable también indica un grado de información que nosotros queremos conocer para poder meternos en esto de la comunicación. Entender que también los rasgos o elementos paralingüísticos nos otorgan información de lo que estamos haciendo cuando conversamos o cuando nos comunicamos con el otro. Muy bien. Ahora hay un cuarto punto o elemento que es fundamental en la situación comunicativa y que es la intención que tenemos al comunicar. Es lo que se desea conseguir. Cuando el emisor habla o emite un mensaje, ¿qué es lo que busca al emitir ese mensaje? Este puede ser informar, convencer, exponer, narrar, preguntar, etc. ¿Ya? Es la intención que yo tengo como emisor al emitir un mensaje. Por ejemplo, la intención en esta situación comunicativa es informarle a usted, exponerles a usted una información para que ustedes la hagan propia, o sea, se produzca una retroalimentación y ustedes lo puedan entender bien después cuando tengan que exponérmelo a mí a través de las pruebas y los trabajos que tienen que hacer. Entonces, la intención es fundamental dentro de los factores secundarios. Muy bien, vamos a hacer un repaso de eso ahora con un mapa conceptual y después vamos a pasar a ver otro punto importante de los factores secundarios. Así que les voy a compartir una pantalla con un mapa conceptual. ¿Ya? Ahí está. A ver. A ver, voy a ver si se ve. A ver, muy bien, ahí está. Factores secundarios de la comunicación. Ahí están. En este mapa conceptual aparecen los conceptos que hemos visto durante esta clase, así que los pueden copiar. Entonces, entendemos que el monito ese que tiene algo en la mano, que está emitiendo un sonido, un altavoz puede ser, es el emisor, y quien recibe la información es el receptor. Esto lo mencionamos para que vayamos relacionando la materia que ya hemos visto con lo que no conocemos y que estamos aprendiendo hoy día, ¿ya? Entonces está el emisor y el receptor. Ahora, ya sabemos que hay un mensaje entre ellos, que hay un código, un canal y un contexto, pero también existen otros factores que son los factores secundarios de la comunicación, que es lo que estamos viendo hoy. Y estos son los que aparecen acá. El primero que vimos fue los elementos kinésicos o los factores kinésicos, que son, acuérdense que kine es movimiento, así que son los gestos del emisor, los movimientos, las posturas corporales, los gestos que tenga. Ya lo pueden copiar en su cuaderno si desean, para que lo recuerden. Son todos los elementos extra, los que no salen por la boca, sino los que me indican a mí que tienen que ver con el movimiento del emisor. ¿Por qué levanta las cejas? ¿Por qué se toca el pelo? ¿Por qué cruza los brazos? No es lo mismo hablar así que hablar así, o hacia encima, hacia atrás, las posturas que tenga el emisor. Todo eso nos va a dar información acerca de este que está hablando. Aparte de lo que dice, también me entrega información, cómo se mueve, las posturas, todo eso me entrega información y esos son los elementos kinésicos. Después vimos que están los elementos proxémicos y que tienen que ver con la distancia o el espacio que se toma el hablante al comunicarse, así como el contacto físico que hay entre ellos, ¿ya? Si uno ve que dos personas están muy cerca, indica que la proximidad entre ellos es más y por lo tanto el grado de intimidad es mayor. En cambio, si dos personas que están conversando están muy lejos y no se tocan las manos, no se tocan la cara ni nada, indica que su intimidad es menor, que apenas se conocen quizá, o es un trato más formal. Esos son los elementos proxémicos, la distancia. Pueden anotar, chicos, si quieren la definición ahí para que la tengan en su cuaderno. Igual lo vamos a repasar en la clase por Zoom y este video queda en el aula virtual, así que lo pueden ver las veces que quieran y descargar la información también para que puedan hacer sus respectivas actividades. Después vimos que existen también los elementos paralingüísticos. ¿Cuáles son esos? Son los que influyen en el momento de la comunicación, como los sonidos, los ruidos, los timbres, las pausas. Me indican si alguien está nervioso, si alguien está enojado,
si alguien quizás no conoce muy bien de lo que está hablando, si alguien es tímido, si alguien está apurado. Todo va a depender de cómo lo diga, ¿ya? Si eleva la voz, si la baja, si murmulla. Entonces, todo depende de cómo hable la persona. Son los elementos paralingüísticos que tienen que ver con el ritmo, los timbres, las pausas y los ruidos. También lo pueden copiar para que lo tengan, ¿ya? Se dan cuenta que estos elementos pueden o no estar dentro de la situación comunicativa, pero si están son fundamentales para que nos otorguen información. A diferencia de los primeros que siempre tienen que estar porque son los principales, el emisor, el receptor, el código, el canal y el contexto, ¿ya? Ahora también vimos que hay un cuarto elemento o factor secundario, que es la intención. Y esto nos va a ayudar a nosotros a comprender lo que vamos a pasar después, que son las funciones del lenguaje, o las intenciones que tiene el emisor cuando da el mensaje. Esa llamada intención puede ser informar, convencer, felicitar, exponer, narrar, preguntar, ordenar. Pueden ser muchas las intenciones que tenga un emisor. Y dependiendo de esas intenciones, uno puede vislumbrar a qué se debe que se haya dado esta situación comunicativa. Si alguien le pregunta algo al receptor, tiene la intención de preguntar, uno puede entender a lo que se refiere. ¿Qué obligación tiene el receptor en este caso, que es responder? Ahora, si la intención del emisor es solamente informar, el receptor no tiene la obligación de responder, solamente de decodificar la información como ya lo vimos antes, pero no de moverse o hacer algo para responder. También si es narrar, preguntar, felicitar, etc. Todas esas intenciones aparecen dentro de la comunicación y es importante que nosotros la entendamos para que así cuando nos comuniquemos tengamos claro qué buscamos, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra intención al comunicar. Muy bien. Ahora, algo muy importante que también vamos a ver, que nos importa mucho a nosotros, es lo que tiene que ver con la simetría y la asimetría. ¿Qué es esto? Entre el emisor y el destinatario o receptor de mi mensaje existe una relación de comunicación, pero esta puede variar dependiendo de la situación en que se hallen, ¿ya? Y esto tiene que ver también con la proxémica un poco. Por ejemplo, si el emisor está en un lugar o puesto de autoridad por sobre el receptor, esta relación entre los hablantes será asimétrica, pues el receptor no se encuentra en las mismas condiciones de jerarquía que el ejecutante del mensaje. Por ejemplo, si ustedes están conversando con uno de sus padres, es asimétrico, porque sobre ustedes están sus padres, hay una relación de jerarquía superior. Los padres están sobre los hijos, por lo tanto la simetría que se produce en la comunicación es así. Es lo mismo que con un profesor. Ustedes no pueden hablar con un profesor de manera simétrica, porque el grado de autoridad que tiene un profesor sobre ustedes es superior, ¿ya? También sucede de lo contrario, que la posición de poder que tenga el receptor y el emisor sea el subalterno. En ambos casos se provoca la asimetría. Por ejemplo, si yo hablo con una persona que tiene una jerarquía menor que la mía, por ejemplo, un hijo mío o un alumno mío, yo estoy sobre él por la jerarquía que tengo como profesora y también se provoca asimetría. Ahora, siempre que hay asimetría entre los hablantes, la comunicación se va a dar en términos formales, porque no existe una igualdad entre ambos, sino que existe una asimetría. Asimetría, ¿ya? Es lo mismo cuando hablamos con una autoridad, quizás un carabinero, o alguien que tenga un puesto de autoridad sobre nosotros. Cuando empecemos a trabajar, cuando ustedes empiecen a trabajar, van a tener un jefe. Ese jefe está sobre ustedes, por lo tanto va a tener un grado de autoridad superior y van a tener una relación asimétrica con él. Así, siempre va a ser en términos formales. Ahora, cuando hablamos de una relación simétrica, es cuando los hablantes se hablan de igual a igual y no hay una posición de poder de uno sobre el otro, como en el caso de las conversaciones con los amigos, ¿ya? Siempre que hablamos con un amigo, hablamos de tú a tú, porque tenemos una relación simétrica, somos iguales con el amigo, o con nuestro hermano, somos iguales, a menos que la diferencia de edad sea mucha, ¿ya? Siempre nuestro hermano va a estar más cerca de nosotros, vamos a tener una comunicación simétrica. Y ahí el registro obviamente va a ser informal porque la situación lo exige también. No hay un grado de poder de uno sobre el otro.
Muy bien, entonces, como repaso, existe también dentro de los factores secundarios lo que conocemos como la simetría y la asimetría. La simetría es cuando existe una relación de igual a igual con el otro, que estamos conversando con el receptor de nuestra comunicación, y por lo tanto la posición de poder de uno sobre el otro no existe. Somos iguales, por lo tanto hablamos de tú a tú y nuestro registro va a ser informal, porque tenemos una relación simétrica, de tú a tú, de iguales. En cambio, cuando nos comunicamos con alguien cuya situación o puesto de autoridad está sobre el receptor, sobre nosotros en este caso, vamos a tener una relación asimétrica. Por ejemplo, yo con mi jefe no puedo hablarles de tú a tú. Ellos tienen una situación, una relación, un puesto de autoridad sobre mí porque son mis jefes. Por lo tanto, el registro normalmente debiera ser formal, que uno utiliza con alguien que tiene una autoridad sobre uno, un puesto de autoridad. Porque la relación de los hablantes es asimétrica. El receptor no se encuentra en las mismas condiciones que el emisor, por lo tanto se provoca que sea así, asimétrico. Y lo mismo sucede al revés. Si uno está abajo y hay alguien que está en puesto de autoridad, también es asimétrico y viceversa, al contrario. La posición en que uno se encuentre va a demostrar si tiene una relación simétrica o asimétrica. Y eso también lo vemos cuando observamos situaciones comunicativas donde una persona se comunica en un registro formal, uno entiende inmediatamente que hay una relación asimétrica entre ellos. En cambio, si uno escucha a dos personas que se hablan de tú a tú y de una manera informal, uno entiende que entre ellos hay una relación simétrica, porque es de tú a tú. Muy bien, eso tiene que ver con la simetría y la asimetría. Entonces, para hacer un breve repaso de lo que vimos hoy, vimos los factores secundarios de la comunicación. Acá estaban los elementos kinésicos, los elementos proxémicos, los elementos paralingüísticos, la intención y la simetría y la asimetría. En la actividad que les voy a adjuntar van a tener que anotar estos conceptos, lo que entendieron, y en la clase que vamos a tener el lunes a través de Zoom vamos a poder analizar un poquito más esto, y si tienen dudas y consultas, también me las van a poder hacer ese día. Ahora también les digo, chicos, que recuerden que todo debe ser a través del aula virtual, y que si tienen dudas o consultas también me lo pueden hacer a través de los mensajes que aparecen en el aula virtual. Yo apenas tenga tiempo, estoy respondiendo, ¿cierto?, todas las preguntas o dudas que tengan, así que siéntanse libres para hacerlo. Muy bien, entonces eso ha sido la clase de hoy, espero que estén muy bien y nos veremos pronto en las clases por Zoom.